Pregunta 35. Basándose en experimentos con plantas de guisante, Mendel afirmó que al cruzar dos individuos puros o dos individuos de línea pura, los caracteres se separan y se reparten, de modo que la descendencia es siempre uniforme. A ver, lo que Mendel hizo fue lo siguiente: P de progenitores, ahí está, un puro con otro puro. ¿Qué es lo que pasaba acá en la F1? Todos, ¿cómo salían? Todos son heterocigotos. Muy bien. En su primera ley nos explica que al cruzar esta segunda generación de híbridos puede volver a aparecer el carácter recesivo. A ver, al hacer el cruce, F1 con F1, heterocigoto con heterocigoto, ¿qué se obtiene? La F2, que tiene, ahí está, homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Por eso te dice, ¿no?, que vuelve a aparecer esa característica recesiva. Esa característica recesiva que estaba en el progenitor vuelve a aparecer acá en la segunda generación. Muy bien, esa es la primera ley. Y en la segunda ley dice que los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. ¿Ah? Algo similar ocurre en la segunda ley, P de progenitores. Segunda ley es para dos rasgos. Ahí está, líneas puras. Vamos a tener acá, ¿cómo sale la F1? Todos salían de esta forma. Todos salían así, dihíbridos. ¿Qué pasa para obtener la F2? Se cruza F1 con F1. Se cruza un dihíbrido con otro dihíbrido. Estamos viendo la segunda ley de Mendel. ¿Y qué ocurre en la F2? ¿Qué se obtiene? 9 organismos, así, dominante para ambos. 3 organismos, dominante para uno, recesivo para el otro. Lo mismo en el otro caso, vamos a tener 3 organismos, dominante para el segundo y recesivo para el primero. Y por último vamos a tener acá, solo un recesivo para ambos. Ahí está entonces las dos leyes de Mendel. Nos dice que de acuerdo con la lectura y lo aprendido podemos afirmar que, a ver, por la primera ley no se obtienen recesivos. Claro que sí, acá se están obteniendo recesivos. Es incorrecto. Existen genes ligados a los individuos híbridos, ligados, básicamente ligados al sexo, esa es hemofilia, daltonismo, ¿ya? ¿Los rasgos recesivos se presentan en menor número de individuos? Claro que sí. Acá en la F2, ¿cuántos descendientes hay? 4. ¿Cuántos son recesivos? 1. 1 de 4. Acá, en la F2, ¿cuántos descendientes hay? 16. ¿Cuántos son recesivos? 1. 1, 16. Se presentan en menor cantidad los recesivos. ¿A Mendel descubrió la recombinación genética? No, eso es posterior a Mendel. Los caracteres recesivos se expresan en los híbridos. Él es híbrido. ¿Se expresa el recesivo? No. Él es híbrido. ¿Se expresa el recesivo? No. Se expresa el dominante en el híbrido. 35C. 37. Ana es del grupo sanguíneo A. A ver acá, la 37 dice que Ana es del grupo sanguíneo A. Vamos a poner así. Ana es del grupo sanguíneo A. Y su esposo Javier es de grupo sanguíneo B. Al menos ya sabemos que arriba en el progenitor hay IA, rayita. ¿Qué hay acá en B? IB, rayita. No se sabe si al costado puede ser IA y minúscula. Puede ser IB y minúscula. Igual cumple con ser A y B respectivamente. Su hijo Julio es de grupo sanguíneo AB. ¿Ya? Entonces ellos son P de progenitores, acá filial. Uno de ellos, ¿qué pasa con Julio? A ver, dice que Julio es de grupo AB. Lo vamos a poner así. Ya, entonces ponemos del grupo AB. ¿Quién es del grupo AB? Julio. Bueno, los progenitores, ¿quiénes son? Los progenitores son Ana y Javier. Julio es del grupo AB. Si es del grupo AB, ¿qué tiene Julio? Tiene IA y B, único caso. Y sus hijos gemelos, Alejandro
Ya, por acá está Alejandro, está Alejo y Carlitos y Carlos son del grupo O. Si ellos son del grupo O, entonces ¿qué deben de tener? I minúscula, necesariamente. Bien, si son I, él es I. ¿De dónde viene un I minúscula? De Ana. ¿De dónde viene el otro I minúscula? De Javier. Entonces ya sabemos cómo son los progenitores. Dice, si Carlos necesita una transfusión sanguínea, ¿de quién debe recibir la sangre? A ver, Carlos es de grupo sanguíneo O, al igual que Alejo. ¿Qué quiere decir que sea del grupo O? Quiere decir que en su glóbulo rojo, no tiene, en su eritrocito, no tiene ningún antígeno en la parte externa. En su glóbulo rojo no tiene ningún antígeno en la parte externa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si Ana, que es de grupo A, le va a dar sangre por acá a Carlos, que es de grupo O? Carlos es de grupo O, no tiene ningún antígeno, ni A ni B, en su glóbulo rojo. Pero Carlos, ¿qué presenta? Carlos va a presentar anticuerpos. Presentará anticuerpos para combatir a A y a B. ¿Qué presenta Carlos? Presenta anti-A y presenta anti-B. Carlos es de grupo O, en la membrana de su glóbulo rojo no hay nada. En cambio, Ana es de grupo A. Ana es de grupo A. ¿Qué tiene en la membrana de su glóbulo rojo? Tiene el antígeno A. Javier es del grupo B. Javier es del grupo B. ¿Qué tiene en la membrana de su glóbulo rojo? Tiene el antígeno B. Julio es del grupo AB. Julio es del grupo AB. ¿Qué tiene Julio en la membrana de su glóbulo rojo? Tiene el antígeno B y tiene el antígeno A. En cambio, ya en todo caso ponemos acá, él es del grupo AB, del grupo B, del grupo A, acá del grupo O. Como es del grupo O, en la membrana del glóbulo rojo no hay nada. Como no hay nada, hay anticuerpos, hay anti-A y hay anti-B. Por eso decía, no, si Ana le quiere dar sangre no va a poder porque él lo va a rechazar, tiene anti-A. Si Javier le quiere dar sangre tampoco va a poder porque él tiene anti-B para rechazarlo. Si Julio le quiere dar sangre, no va a poder. ¿Por qué? Porque Carlos tiene anticuerpo A, anticuerpo B para rechazar a la sangre de Julio, ya que Julio tiene anti-A o tiene antígeno A, tiene antígeno B. Entonces, ¿quién es el único que le puede dar sangre? Alejo, porque es del mismo tipo de sangre. Alejo le puede dar sangre, ya que no tiene ningún antígeno a quien rechazar. Entonces, buscamos, ¿no? ¿Qué miembro de la familia podría donarle sangre? ¿Quién sería? A Carlos. ¿Quién le puede dar sangre? A Carlos le puede dar sangre su hermano gemelo, Alejo. Alejandro, clave E. 37, clave E. Pregunta 39. La manera de cómo se puede saber si una persona presenta un tipo específico de mutación cromosómica es analizando dichos cromosomas. En la especie humana, estos cromosomas suman 46 y todos ellos tienen características propias que los definen. El cariotipo es entonces el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo a su forma y tamaño. El siguiente cariotipo, ¿a quién corresponde? A ver, ¿cuántos cromosomas hay? Del cromosoma 1 hay 2, del cromosoma 2 hay 2, del cromosoma 3, 3, así va, 2, 4, 6, 8, seguimos contando. Por acá tenemos 10, ya por acá tenemos 36, 38, 40, hasta el cromosoma 20 hay 40. ¿Qué pasa en el cromosoma 21? No hay 2 cromosomas, sino hay un cromosoma de más. Por consiguiente, el total no va a ser 46, ya que de cada número, acá hay que darle 23, de cada número, ¿cuántos cromosomas hay? 2. Si de cada número hay 2 cromosomas, en total, ¿cuántas? 46. Pero ¿qué pasa en el cromosoma 21? No hay 2, sino hay 3 cromosomas 21. Entonces no hay 46, sino 47. ¿De acuerdo? Lo normal es, si es mujer, 46,XX. Si es varón, 46,XY. De los 46 cromosomas,
2 son sexuales, XX en las mujeres. De los 46 cromosomas, 2 son sexuales. Uno es X, otro es Y en los varones. Pero ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer no tiene 46, sino tiene 47. Hay un cromosoma 21 de más. ¿Ya? Es una mujer, ¿por qué? Porque en el cromosoma 23 no hay Y, hay X, ¿ya? Hay X, por eso estamos diciendo que es una mujer. ¿Y qué cromosoma está en exceso? El 21, por eso se pone así, más 21, 47,XX más 21. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿Cómo sería el varón con síndrome de Down? Sería 47, XY, más 21. Ya ahí está el síndrome de Down, respuesta de la 39. 39, clave E. Pregunta 41. Con respecto a la historia evolutiva del hombre, indique verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa con la secuencia correcta. ¿Ya? Dice, ¿el Australopithecus evolucionó a partir del chimpancé? No, el Australopithecus evoluciona a partir del Sahelanthropus. ¿De acuerdo? Y el Sahelanthropus y el chimpancé tienen el mismo origen. ¿Ya? Eso es incorrecto. Dice, ¿el hombre pertenece al mismo género que el orangután? No, el hombre es de género Homo, no especie actual o las más cercanas. Hay otros géneros que son Australopithecus, Sahelanthropus, pero el orangután tiene otro género, su género es Pan. ¿Ya? Entonces, ¿el hombre pertenece al mismo género que el orangután? No, incorrecto. Dice, ¿el humano moderno y los gorilas tienen un ancestro común? Claro que sí. Ambos tienen un mismo ancestro que vivió hace básicamente 20 millones de años. Eso es verdadero. ¿El Homo erectus podía cocinar sus alimentos? Claro que sí, ya que el Homo erectus, encontrado tanto en África como fuera de África, es el que comienza a manejar el fuego, controla el fuego. Homo habilis evolucionó a partir de los neandertales, no, incorrecto, ¿de acuerdo? Hay una secuencia, ¿no? El Australopithecus, ¿origina a quién? Al Homo habilis. El Homo habilis origina al Homo erectus. El Homo erectus origina al Homo sapiens neanderthalensis, el cual origina al Homo sapiens de Cro-Magnon, el cual origina al Homo sapiens sapiens. ¿De acuerdo? Ahí está una secuencia. Dice la última, ¿Homo habilis proviene de Neandertal? No, nada que ver. ¿Ya? Entonces la secuencia es falso, falso, verdadero, falso. 41A. Pregunta 43. Las especies dioicas son aquellas en las cuales existen dos tipos de individuos, uno con aparato reproductor masculino y otro con el femenino. En la especie humana se cumple eso. Las diferencias físicas entre estos dos individuos pueden ser fácilmente notables o no, dependiendo si existe o no dimorfismo sexual. ¿Qué pasa cuando hay dimorfismo sexual? Se observa fácilmente a la hembra del macho. Por ejemplo, en el león macho, ¿no? Es diferenciable de la hembra gracias a la melena. Por ejemplo, en la lombriz intestinal. ¿Qué pasa en la lombriz intestinal? Hay dimorfismo sexual, ya que la hembra es grande a comparación del macho. ¿Ya? Eso es dimorfismo sexual. O sea, son especies dioicas, sexo por separado, y además se diferencian fácilmente a simple vista. Ese es dimorfismo sexual. En cambio, ¿qué pasa en la malagua? Ahí está, malagua hembra, y por acá está malagua macho. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Son iguales a simple vista. No hay diferencias a simple vista entre la hembra y el macho. Entonces, a eso se llama isomorfismo sexual, o se puede decir sin dimorfismo sexual. Dice, las especies dioicas siempre necesitan un individuo de cada tipo para poder reproducirse. El macho necesita a la hembra y viceversa, lo que no sucede en la especie monoica o hermafrodita, como la tenia, la lombriz de tierra, los caracoles, ¿de acuerdo? Son especies hermafroditas. Muy bien, luego dice, de acuerdo con lo leído, ¿cuáles son las características existentes? ¿Cuáles son
Las características sexuales que describen a los nemátodos. Ascaris lumbricoides, lombriz intestinal, el ejemplo que poníamos. Que hemos dicho que son especies dioicas, ¿ya? Son dioicas con dimorfismo sexual. ¿Por qué dimorfismo sexual? Porque la hembra se diferencia fácilmente del macho, en este caso por el tamaño. 43, clave C. Pregunta 45. En la actualidad los animales exóticos, los animales raros, extraños, que están en la selva, por ejemplo, los que están en peligro de extinción, se han convertido en pacientes frecuentes en la práctica diaria de los veterinarios, ya que al ser imposible recrear el entorno natural, estos animales en cautividad se estresan y se vuelven susceptibles a diversas enfermedades. Si no están en su ambiente natural, no se les puede tener de una manera normal en un cautiverio, por eso se estresan, se enferman, ¿ya? Un grupo de estos animales exóticos se caracterizan por ser poiquilotermos. Ya, a ver, cuando mencionamos acá las especies de vertebrados, los homotermos son aves y mamíferos, son los que tienen temperatura constante. Y los poiquilotermos son peces, anfibios y reptiles. Son los que tienen temperatura variable, se adecúan a la temperatura ambiental. ¿Ya? Entonces, dice, presentan respiración pulmonar. ¿Ya? Respiración pulmonar. Los peces no, porque es por branquias. Los anfibios tampoco, porque es por sacos pulmonares. Entonces, serían los reptiles. Además, dice que son dioicos con fecundación interna, ovíparos u ovovivíparos, más característica de los reptiles, y tienen la piel seca cubierta con escamas, característica de los reptiles. 45, clave E. Pregunta 47. Sofía lleva a su mamá al servicio de quemados del Hospital Loaiza por haber sufrido una quemadura en el brazo y antebrazo derecho con agua hervida. Le lavan la herida con infusión de una planta desinfectante. La planta desinfectante, ¿ya? Entonces recordamos, ahí está el llantén, la manzanilla, la verbena. El médico le receta medicinas y además le indica una planta relajante y una planta hipotensora. Muy bien, planta desinfectante, relajante como la manzanilla, la valeriana, el toronjil, planta hipotensora como el ajo, caigua, maíz, morado, perejil, maracuyá. Entonces buscamos la clave donde haya en ese orden, ¿no? El lavado de la herida, la planta relajante y la hipotensora son para lavarse, para la desinfección. ¿Quién es? El llantén. Ya, la única que da, ¿no? Además del llantén es la verbena, puede ser la manzanilla también, ya, puede ser la B, C o D. Luego dice planta relajante, ahí sí. Planta relajante, ¿quién es? Valeriana, manzanilla, toronjil. Y planta hipotensora, maíz morado, caigua, perejil, maracuyá, ajo. 47, dedo. Preguntas 49. La fiebre tifoidea es causada por la bacteria Salmonella typhi. Se propaga generalmente a través de alimentos y agua contaminados. Los signos y síntomas de esta fiebre son fiebre alta, de ahí viene su nombre, dolor de cabeza, dolor abdominal y estreñimiento o diarrea. Según lo expuesto, ¿cuál de las siguientes alternativas describiría la tifoidea? Enfermedad infecciosa, sí, no es carencial, no es crónica porque tiene un principio y un final, y no es funcional porque no está fallando un órgano. ¿Ya? Genéticamente no ha cambiado ese órgano. Puede ser la A o la D. Dice, ¿es una enfermedad infecciosa? Sí. ¿De transmisión indirecta por vía cutánea? No, no es por vía cutánea, no es por la picadura de los insectos. No, por vía cutánea no es, sino es por vía oral. ¿Ya? Ingresa con el alimento contaminado, ¿ya? Con el agua contaminada, transmisión indirecta, porque esa bacteria va al alimento, va de una persona a otra por la mala higiene y recién ingresa a nuestro organismo. 49, dedo. Pregunta 51. El director de un centro educativo ha establecido entre sus normas que los alumnos tengan el cabello corto y las alumnas lo tengan recogido para de esta manera evitar el contagio de los temidos piojos. ¿Qué está tratando de prevenir a través de esta norma?
la pediculosis, enfermedad ocasionada por los piojos. 51, clave A. A ver acá, fasciolosis es causada por un platelminto fasciola hepática que se evita consumiendo lechugas, consumiendo beterragas. La cisticercosis es una enfermedad causada por Cysticercus cellulosae, que es la larva de Taenia solium. ¿Cómo se evita? Teniendo buena higiene, ya que estos huevitos por la mala higiene van de una persona a otra y ahí se alojan a nivel del cerebro convirtiéndose en larvas Cysticercus. La hidatidosis causada por la tenia del perro, se evita no teniendo mucho contacto con el perro o haciendo que el perro defeque en sitios apropiados. La malaria o paludismo se evita usando repelentes, para evitar a los zancudos. Muy bien, 51, clave A. 53. De la familia Lorantáceas, el muérdago es una plantita, Obiscum album, su nombre científico, se le conocen cualidades anticancerígenas, antiepilépticas, antirreumáticas, cardiotónicas e hipotensoras. Las raíces del muérdago penetran los tejidos de las ramas y toman la savia bruta de los vasos leñosos de ciertas especies de pinos y robles de la misma forma. Entonces, las raíces de los muérdagos van a otra plantita y le quitan los nutrientes. La relación entre el muérdago y el roble pertenece a una relación de parasitismo. El muérdago es parásito de los pinos y los robles. 53, dedo. Pregunta 55. Marque la alternativa que mencione por qué en la imagen se observa la relación territorialidad y no competencia. A ver, dentro de las relaciones intraespecíficas, es decir, ¿qué hay dentro de una especie? Tenemos a la territorialidad. Tenemos a las migraciones. También tenemos al predominio social. Tenemos a la compensación. Y tenemos a las sociedades. Básicamente a estas. También puede incluirse dentro de una especie que los individuos compitan, ¿ya? Pero el término competencia básicamente es para las relaciones, dentro de las relaciones interespecíficas entre especies. ¿A quién tenemos acá? La competencia. Tenemos al mutualismo, a la protocooperación, al comensalismo, al amensalismo, neutralismo, parasitismo y depredación. ¿Ya? Entonces, competencia básicamente para relaciones interespecíficas, ¿ya? Entre especies, pero también puede ser dentro, sino que no está definido. ¿Ya? Básicamente estas 5 dentro de relaciones intraespecíficas. Entonces dice, la imagen se observa la relación territorialidad y no competencia, debido a que la territorialidad es intraespecífica. ¿De acuerdo? Ellos están compitiendo por un territorio, están compitiendo por las hembras. ¿Ya? Respuesta clave E. Pregunta 57. El objetivo principal del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. El Acuerdo de París, firmado en el 2015, entonces es evitar el cambio climático, es evitar el calentamiento global. La acumulación excesiva de ciertos gases a nivel de la troposfera va en contra de dicho objetivo. De lo mencionado podemos deducir que los gases involucrados son, ¿qué gases son los que aumentan y de tal manera que producen, que hacen de que la luz, de que la radiación se quede en la troposfera, se quede en la Tierra y no vuelva al universo? Esos gases son el dióxido de carbono y el metano básicamente. También pueden ser el vapor de agua, también pueden ser los CFC, ¿ya? Pero básicamente son el anhidrido carbónico, dióxido de carbono y el metano. 57, clave de dedo.